buenas noches y bienvenidos a Punto y Coma del canal UNE América. Antes de comenzar, les solicito que se suscriban a nuestro canal y si les gusta este programa que vamos a presentar, por favor, regálenos un like y apóyanos a compartirlo. Mi nombre es Isabel Cañizares y hoy tenemos un programa especial que nos atañe a todos los mexicanos. No podemos seguir permitiendo la violencia que estamos viviendo hoy en nuestros días. Primero quiero presentarles a nuestros invitados. Algunos de ellos ya los conocen, pero vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que es Homero Velázquez. Él es cineasta, comunicólogo y publicista, director cinematográfico de spots publicitarios, documentales, cortometrajes y videoclips musicales. Su especialidad es la dirección de actores. Más de 30 años de experiencia en el medio de la comunicación y la publicidad. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresada del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación también. Tiene una maestría en artes cinematográficas en The New York Film Academy, diplomado en creación literaria y guionismo cinematográfico en el Claustro de Sor Juana. Es codirector de la nueva película 108 costuras, estelarizada por Kuno Becker, José Ángel Bichir y Jimena Navarrete, estrenada con éxito en taquilla, llenando salas de cine durante 6 semanas. Es escritor del guión de su ópera prima y En polvo te convertirás, en preproducción. Es 100% bilingüe, egresado del Instituto Anglo-Mexicano de Cultura. Reconocido publicista y creativo de las más destacadas agencias de publicidad nacionales e internacionales. Director creativo de Bosel, director creativo de DDB México, director creativo de Leo Burnett México y Leo Burnett República Dominicana, director creativo del grupo Young and Republican, director creativo del grupo Ford, Walter Thompson, vicepresidente y director general creativo de Black Pencil, Leo Burnett, y director de servicios creativos publicidad, Augusto Elías. Ha trabajado para importantes marcas y él también es co-fundador de Chalecos de México AC, actualmente secretario general de la Asociación Civil. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros, estimado Homero. Al contrario, Isa, gracias, es un honor para mí, el agradecido soy yo, además con estar acompañado aquí de estos grandes panelistas, Jorge, Juan, Jesús, un placer, y gracias por la invitación, en verdad. Muchas gracias, Homero. Pues ustedes, amigos, ya conocían al doctor Jesús Corona Osornio, director y conductor del Acento, programa periodístico internacional, y que además escribe en la columna del Acento Opinión del periódico Impar. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Pues aquí, mira, en un día agotador, mucho psicoanálisis y psicoterapia tuve que dar hoy, porque de verdad estamos viviendo tiempos donde la neurosis nos está ganando a todos. Así es, mi querido Jesús. Por desgracia, así es. También está con nosotros el licenciado Jorge Arrega. Ya sabemos todos nosotros que es analista político y corresponsal en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Un gusto saludarte, Jorge. Muchísimas gracias. Obviamente, un gusto. También aquí estar mientras hacemos esta presentación de los que vamos a platicar el día de hoy. En algún lugar de México están matando a un mexicano. Así es, por desgracia así es. Bueno, pues todos conocemos a nuestro queridísimo amigo que está aquí presente con nosotros, Juan Shane, corresponsal en Estados Unidos, en varios medios periodísticos y director y conductor del exitoso programa Juntos pero no revueltos. Además es productor ejecutivo de esta cadena UNE. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Isa. Un placer, un honor, como siempre, estar con Jorge, con el doctor. Y hoy especialmente un honor realmente estar con Homero, recibir a Homero aquí en este programa, Homero Velázquez, a quien admiramos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, como sabemos, continúa la violencia en México.
siguen las desapariciones forzadas, los asesinatos. Hoy, como muchos sabemos, asesinaron, hoy más bien sabemos muchos que asesinaron a Clemente Nagasaki, que fue el director del DIF de Veracruz. Pues es una desgracia que lo hayan asesinado en una conferencia en Nazayuca, en Veracruz, precisamente. También quiero decirles que México está dentro del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, consolidándose como el epicentro mundial de la violencia urbana. Quiero que sepan que Zamora, Michoacán, ya con 197 homicidios por cada 100,000 habitantes, fue la más violenta el año pasado y falta saber lo que va a pasar en 2022. Comienza la dictadura también, que quieren desaparecer más instituciones. Hoy vimos accionar a los diputados de Morena, queriendo desaparecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Claro, precisamente por la mayoría de Morena. Y pues fue un encuentro terrible entre diputados de la oposición y Morena. Y de verdad se ve cínicamente el favoritismo del presidente de la Asamblea y de la Cámara de Diputados, cómo va a favor de Morena. Eso lo vamos a platicar hoy, y también vamos a platicar sobre un boicoteo que hubo en la conferencia que se pretendía llevar a cabo sobre los médicos de Cuba, que también iba a ser muy importante porque se habla de tráfico de personas, esclavitud y separación forzada de familiares. Y esto sucedió en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Nunca se pudo pasar bien este programa y también vamos a platicar de eso. Bueno, pero derivado de toda la violencia que estamos viviendo, se pretende hacer una marcha, más bien no se pretende, se va a llevar a cabo una marcha este 29 de mayo y de eso me encantaría que nos platicaras, por favor, Homero, ¿de qué se trata? Muchas gracias, Isa. Sí, en efecto, como ya se ha hecho en otras ocasiones, detonado por algunas razones que generan toda esta reacción ciudadana. Muy importante aclarar que esta marcha tiene un origen y una convocatoria 100% ciudadana, a pesar de que, como me hiciste el favor de mencionar en la introducción, yo pertenezco y soy parte de los fundadores de una asociación civil conocida en México como Chalecos México AC. Son más de 100 organizaciones que se han ido sumando a lo largo de estas últimas semanas. A pesar de que en la convocatoria aparecen solo 35 logotipos, muchos de ellos son o representan a muchas organizaciones que se han sumado o que conglomeran cada uno de ellos. Entonces son más de 100 organizaciones ciudadanas que nos enorgullece decir que somos totalmente apartidistas. Lo aclaro porque hay mucho escepticismo por el tema de que queremos o pretendemos representar algún partido político y no es así. Lo aclaro, hay algunas voces por ahí de algunos grupos radicales que nos han señalado que queremos representar a uno u otro candidato o precandidato, porque todavía ni siquiera lo hay en el sentido estricto de la oposición. Y lo aclaro con mucho énfasis porque somos, como todas las demás, organizaciones civiles 100% ciudadanas. No somos patrocinados por nadie, no tenemos detrás de nosotros a ningún político ni a ninguna organización política de México. Y nos enorgullece decirlo porque esta convocatoria para la marcha del próximo domingo 29 de mayo, precisamente es un grito de un intento, pues, de levantar la voz para tratar de visibilizar un hartazgo, un cansancio, una desesperación que nosotros, yo pues hoy soy un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros, que pues me he tenido que meter al activismo básicamente por tratar de heredarle a mis hijos y a mi familia un mejor futuro. Yo no me dedico a hacer política, como ya mencionaste tú en mi introducción, me dedico totalmente a otra cosa, soy comunicólogo, soy cineasta, pero pues como muchos de ustedes lo saben, nos hemos visto orillados a eso, ¿no? A levantar la voz. Así que
El tema en particular de esta marcha se centra en el tema de la paz. Estamos haciendo un llamado a la paz y a la unión de México, justo porque pues cuando desde el púlpito presidencial, desde el púlpito mayor en Palacio Nacional, desde el día 1 en el 2018, se ha pretendido, siguiendo un manual del populismo, en tratar de dividir en zonas y en caracteres y en clases y en actitudes a México, pues obviamente lo hace con el afán de cubrir sus propias necesidades. Repito, el populismo pues pretende justamente eso, dividirnos. Y eso pues ha repercutido a que a 3 años de distancia la violencia en México esté tan desatada, y no solo la violencia en términos criminales, no solo en términos de que el crimen organizado se haya apoderado de muchas ciudades, de muchos estados, y se vea reflejado en muertes o en los más de 100,000 muertes forzadas, violentas en el país. Se ve también la violencia en el no cuidar a la ciudadanía y haber rebasado los 600,000 muertos con la pandemia. Se ve reflejado en la violencia hacia sectores particulares. Los periodistas, pues es obvio mencionarlos en uno de ellos, pero de pronto aparecen los médicos también como enemigos, como adversarios, como se les llama allá, ¿no? Cuando no son los médicos, son los empresarios o son los niños con cáncer que terminan siendo señalados como golpistas, ¿no? En fin, cada uno de esos ataques suman a esta división, a este intento de seguirnos dividiendo y de seguirnos polarizando. Por más que los mexicanos tratamos de llevar nuestra conducción en nuestros trabajos y en nuestra actividad habitual de todos los días de una forma pacífica, pues cada vez es más difícil, porque la violencia está no solo detonada por la falta de ingresos o por la crisis económica detonada por un mal manejo del país, y pues la delincuencia se desata por razones evidentes, pero también se desata por razones ideológicas, simplemente por el hecho de que no pienses como yo y no tengas a un Tlatoani a quien yo venero. Entonces ya la reacción es visceral, ya es de ataque, ya es de enojo. Y en las redes sociales lo vemos, ¿no? El nivel de violencia verbal que se tiene ya en Twitter, en Facebook, en todos los lugares en donde alguien expone cualquier pequeño señalamiento hacia el gobierno actual, la visceralidad en automático viene al ataque, ¿no? A desacreditar y a ofender y a tratar de hacer menos los argumentos. Así que esta marcha justamente lo que trata de hacer es llamarnos a recordar que primero que nada somos todos mexicanos, y que nos trate de hacer conciencia de que los errores, y no estoy hablando nada más de una cuestión de ideología política, sino de datos, aquí sí no de otros datos, sino de los datos reales que nos revelan cifras de muertos, cifras económicas, de cifras de caída, repito, muertos en la pandemia, de un mal manejo en general de cada paso que se da. Tú ahorita mencionaste que uno de los temas a tratar, y creo que es muy importante mencionarlo, es el tema, por ejemplo, y lo uso solo como ejemplo, de los tantos errores que todos los días nos atacan, es la contratación de los médicos cubanos. Obviamente la comunidad médica se siente agredida ante eso, porque pues hay tanto desempleo entre ellos, que son los que dieron la cara, los que estuvieron ahí al frente durante la pandemia sin ir a sus casas, atendiendo, y ahora de pronto pues ya no sirven, los hacen menos y quieren traer, no importa, ¿no? Yo no tengo nada en contra de Cuba en particular, no importa si son cubanos o médicos suizos o japoneses, no importa, es el hecho mismo de agredir a un gremio o a un sector de la población en una serie de manejos, nuevamente repito, de ataques con el afán de dividirnos. Entonces, esta marcha pues pretende recordarnos que debemos de, al menos entre nosotros, y si no logramos convencer a los que en teoría todavía pertenecen a este sector que sigue al presidente, 14 millones según la última medición real, no de encuesta, sino real, porque son los que acudieron a la consulta,
y pues creo que no hay una mejor medición que una urna para decirnos que hay 77 millones de mexicanos que decidimos ignorar esa farsa y 14 millones, casi 15, según tengo entendido, contando los que votaron en que se le revocara el mandato y quienes sí creían que eso era una posibilidad real. Perdón que lo diga, pero admiro su inocencia. Pues se suman 16 millones que acudieron a las urnas. Entonces, en este buscar que los que estamos tratando de rescatar a México, nosotros nos llamamos Chalecos México porque el chaleco es un símbolo de emergencia. Nos deslindamos del tema amarillos de los franceses porque en el momento en el que se adquirió el nombre, lo menciono solo como un dato curioso, nosotros nos deslindamos de aquellos porque aquellos en Francia se pusieron muy violentos, muy radicales y nosotros solo nos quedamos con el mensaje de el chaleco se utiliza en las cajuelas en Europa, vienen de fábrica los chalecos porque cuando se te poncha una llanta o estás en algún momento en tu automóvil te pones el chaleco para que seas visto por los demás conductores. Entonces el símbolo de emergencia como tal es la razón del tema de nuestro nombre. Y creemos realmente que estamos en una emergencia, creemos que México está verdaderamente acorralado a que todos los días nos encontramos con una noticia que nos agrede, que nos ataca, que nos hunde, que nos preocupa. Y hemos llegado al grado de alegrarnos, de que nos cause alegría que un juez federal acepte un amparo en contra, por ejemplo, del ejemplo que mencionábamos, de la contratación de los médicos cubanos. Y ahora sentimos hasta alegría de algo en lo que pareciera ser que ya nos convertimos en estarnos defendiendo de nuestro propio gobierno. Nos sentimos acorralados, todos los días sucede algo que nos hace sentir acorralados. Y viene un juez federal y le aplaudimos porque le otorga el amparo a una decisión que en teoría sentimos nos defiende de estos ataques de la propia presidencia, del propio gobierno federal. Entonces, bueno, este colmo es el que nos ha llevado a otra vez a hacer este llamado. Entendemos, y con esto concluyo mi participación de arranque, sabemos que hay mucha gente que no cree en las marchas, que no cree en estos llamados y que solo se dedica al activismo de buró, de sillón y activismo cibernético, ¿no? De estarnos quejando en las redes, de estarnos tratando de señalar los errores del gobierno. Yo creo que el hecho de ponernos en las calles visibiliza de forma real y contundente, uno, que no somos bots, dos, que somos gente real, mexicanos desesperados, que lo que queremos decir es basta de violencia, basta de agresión, basta de estarnos peleando unos con otros, tratemos de encontrar un camino que rescate al México que siempre hemos querido. Estás en mute, tienes tu micrófono apagado, Isa. Ya, perdón. Muchas gracias, Homero. Al contrario. Quiero preguntarle a Juan, si me lo permites, Juan, ¿cómo viste el boicot que se hizo ayer en la Ciudad de México de la conferencia sobre los médicos cubanos, lo que iban a exponer, que venían a exponer temas que sí nos compete a todos, porque estoy viendo que quieren imponernos también aquí una especie de dictadura parecida? ¿Qué opinas? ¿Cómo viste lo que sucedió ayer, mi querido Juan? Bueno, mira, mi querida Isa, en alusión a lo que está diciendo Homero, esta pregunta que me haces viene mucho al caso. Y viene mucho al caso porque a mí me llamó mucho la atención. Tuvimos este evento, el mismo evento, exactamente el mismo evento, la misma conferencia la tuvimos aquí en la ciudad de Miami, exactamente hace una semana atrás, casi una semana atrás. Cuando organizamos la conferencia en México, se organizó originalmente estábamos buscando diferentes lugares, luego nos propusieron el Museo de la Memoria y la Tolerancia. A mí me pareció muy buena idea porque el significado que tiene esa localidad, yo creo que eso era importante para el marco de esta conferencia. Sí es doloroso ver que se empiece a utilizar, digamos, que se empiecen a utilizar amenazas para no decir la verdad, ¿no? Que el gobierno empiece a tomar una actitud radical en el sentido de poner condiciones para que se realice un acto de libre expresión, un acto que además ya se ha hecho en otros países donde ha habido testimoniales de médicos cubanos, de personas del Parlamento Europeo. Además es un acto privado
no es un acto de ningún partido político, es un acto completamente privado, es de una organización una organización civil, es una organización completamente sin fines de lucro que lo está haciendo alrededor del mundo. Y de pronto pues se toma la condición de que no se puede mencionar en este acto el apellido, o no se puede mencionar a AMLO, no se puede no se puede mencionar el nombre del presidente de México. Punto. No se puede decir absolutamente nada que tenga que ver con el presidente de México. Bueno, entonces mi primera impresión, cuando por lo menos me lo preguntaron a mí, yo les dije, olvídense, porque aun cuando no lo hagan, que además si lo hacen en ese lugar ya va a estar condicionado, de todas maneras van a tratar de boicotear este acto. Y es más, no es posible hacer una conferencia con una situación tan grave como la que se está dando a nivel mundial, porque esto ya no es de México, sino esto es a nivel mundial, porque aquí ya interviene la ONU, aquí ya interviene Human Rights Watch, aquí ya estamos hablando de otra cosa. No puedes no mencionar el nombre de López Obrador. O sea, no puedes omitir que el gobierno te ponga como condición de que tienes que bajar tweets, que no puedes subir ningún video al respecto de la conferencia, que no puedes hacerle ningún tipo de promoción ni publicidad, que no puedes mencionar al nombre del presidente ni nadie del gabinete, que no puedes hablar del INSABI ni del Instituto de Salud. Es decir, no puedes hablar de nada. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, la primera reacción fue cambiarlo de lugar. Afortunadamente se tuvo el apoyo, lo hicieron. La conferencia se trató o intentaron boicotearla todavía en la señal de YouTube, pero bueno, el video ya está completo, ya está arriba, se dieron los testimonios que se tenían que dar. Yo lo que pienso es que si este tipo de actitudes se empiezan a dar, es por dos razones. Es porque este gobierno tiene miedo, a lo que más le tiene miedo este gobierno es a los hechos comprobados. Es decir, aquí estamos más allá de los ataques radicales, aquí estamos más allá de que si eres de izquierda o eres de derecha, ¿no? O que si eres conservador o estás contra el gobierno. Aquí ya va mucho más allá, porque aquí ya son hechos comprobados, aquí son testimoniales de víctimas de tráfico humano, un tráfico humano en el cual el gobierno de México está siendo un claro cómplice, ya ha sido un claro cómplice, porque hay que recordar que ya se habían contratado 580 médicos cubanos y los médicos cubanos ya se han venido contratando desde hace 3 o 4 años en nuestro país. Nuestro país ha gastado más de 14 millones de dólares en médicos cubanos. ¿Cómo puede ser posible que un país en donde te la estás jugando con tus propios médicos, en donde a tus propios médicos no les das los insumos que piden, contra las amenazas que yo recibí cuando hace 3 años, hice el reportaje del Instituto Nacional de Neurología, donde me tuve que meter a filmar a escondidas, después de una visita que hizo López-Gatell con la persona titular de la delegación Tlalpan, cuando tuve que meterme yo a filmar a escondidas para comprobar que no había ni siquiera gasas en el Instituto Nacional de Neurología, cuando le estaban serruchando el piso al director del Instituto Nacional de Neurología y tuve que hacerle una entrevista anónima a uno de los directivos del instituto, misma que ahí está en mi canal de YouTube y los invito a que la vean cuando quieran. Es una entrevista en donde él tiene miedo y estamos hablando del principio, estoy hablando de antes de la pandemia. Entonces, durante esta conferencia de los médicos cubanos, el presidente de la organización Cuban Defenders, que se llama Javier Larrondo, dijo algo que a mí en particular me hizo clic y considero que es muy importante, sobre todo para lo que estamos platicando. A él le impresionó ver lo que está pasando en México. Le impresionó ver el nivel de represión. Le impresiona a ellos, a los que llegan a México, que no han ido a México desde hace 4 o 5 años, y de pronto llegar de nuevo a México y ver un México completamente distinto al que a ellos les tocó ver hace 4 o 5 años, en donde no habían tenido ningún tipo de problemas al dar este tipo de pláticas. De pronto llegan a un México con mayor represión, un México que amenaza a periodistas, un México que donde las amenazas a periodistas, las arengas, vienen desde el propio gobierno y ya no nada más del gobierno, ahora ya vienen también desde los presidentes de partidos políticos de la oposición, ¿qué tal, no? Entonces, estamos viviendo un estado de putrefacción de un sistema político,
del cual este país ha vivido los últimos 35, 40 años, que está podrido desde la raíz, tanto en los partidos de oposición como en el gobierno mismo, porque hay que recordar que la putrefacción de ese sistema fue la que llevó al poder al gobierno que actualmente estamos sufriendo en México. Y aquí quiero dejar mi comentario, porque si nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo un golpe de Estado soft, hago entre comillas soft, porque eso es lo que estamos viviendo, un golpe de Estado, estamos viviendo un golpe a las instituciones, estamos viviendo un golpe a la libre expresión, estamos viviendo un golpe a la sociedad, se ataca a los niños, como bien lo menciona Homero, se ataca a la clase media, se ataca a los médicos porque piden insumos, se ataca a la sociedad civil porque la sociedad civil pide que se tomen las riendas para mejorar la economía del país, se ataca a los pequeños y medianos empresarios por el simple hecho de tratar de pedir algo para que sobrevivan durante un periodo de contingencia. Es decir, se ataca a todo mundo, pero se sale a proteger al crimen organizado. Y eso no nada más es con palabras, eso es con hechos. Se está protegiendo al crimen organizado en México con una desfachatez y de una forma tan obvia que frente a nuestras narices está pasando todo de una manera en la que si volteamos a ver, como dije, al México de 4 años y volteamos a ver al México de hoy, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia de país que tenemos en un periodo tan corto. Y entonces, frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos, frente a nuestros oídos, frente a nuestros 5 sentidos, nos están cambiando el país que teníamos. Nos están robando. Un grupúsculo de personas tiene secuestrado a México y lo está modificando a su conveniencia. Y no queremos gritar, no queremos darnos cuenta, no queremos salir a marchar. Lo acaba de mencionar Homero, yo lo he dicho innumerables veces también. Ya estamos hartos del activismo de diván, porque el activismo de diván no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que entre lo que estamos viviendo en este momento y en lo que está por venir, no nos vamos a dar cuenta en el momento en el que ya estemos oficialmente en una dictadura, en un maximato? Porque eso es lo que se está cocinando, eso es lo que se está preparando. No nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos ahí. Por eso es importante, porque la democracia es participativa. La democracia tiene que necesitar que los mexicanos dejemos de lado, que si somos sí por México, o yo por México, o somos México, o México primero, o México después, tenemos que dejar de lado todo eso y tenemos que salir a la calle con un mensaje contundente, un mensaje fuerte. Sí es bueno que haya grupos que se organicen, pero a la hora de que nos tenemos que organizar, no puede la gente omitir una marcha tan importante como la del 29 de mayo. No puede, por ejemplo, un tipo como Chumel Torres, que tiene millones de seguidores en sus redes, hacerse pendejo y no poner ni siquiera la mención de una marcha en donde se necesita que los comunicadores, todos los comunicadores, absolutamente todos los comunicadores, tienen que olvidarse de sus privilegios, tienen que dejar de lado el miedo, tienen que dejar de lado la apatía, tienen que unirse y dejar que se dé un mensaje contundente. No se lo pueden dejar solamente a un grupo, no se lo pueden dejar a una sociedad civil que salga a marchar de blanco y que salga a llenar a las calles y que al día siguiente, después de esa marcha, no pase nada, porque no lo va a televisar, la televisión no va a sacar nada, el radio no va a decir nada, los medios de comunicación que están comprometidos no van a mencionar nada. Lo tenemos que mencionar los medios independientes. Los medios independientes que tenemos la posibilidad de poder agarrar un micrófono y tener un canal de YouTube y tener los huevos suficientes, perdón Isa, por decir las cosas como son, tenemos que aprovechar para promover esta marcha y tenemos que hablar de esta marcha después de que se dé. No podemos dejar en el olvido la marcha del 6 de abril y después del 6 de abril que se nos olvide que hubo una marcha el 6 de abril. ¿Y qué carajo sucedió el 6 de abril? No pasó nada. Salimos, marchamos, se caminó, se dijeron cosas. ¿Qué pasó después del 6 de abril? Se olvidó todo, se olvidó todo. Y ya nada más para terminar mi comentario, quiero recordarles que Chile, que es un país que vivió una vez un plebiscito para quitar del poder a un dictador, Chile se tuvo que unir y dar un solo mensaje contundente, así de simple. Y aquí Homero se va a identificar con lo que estoy diciendo,
porque yo conozco personalmente al guionista de la película de Pablo Larraín, la película No, que seguramente ustedes la vieron o algunos la pudieron ver. Chile es un país que con la simple palabra no, una palabra de 2 letras, logró unir a toda una nación. Ahora que fue antes de la pandemia, cuando Chile quiso salir a las calles a cambiar su propia constitución, salieron a las calles 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas en un país de 16 millones de habitantes, cuando en México tenemos 130, casi 140 millones de habitantes. Por Dios santo, ¿qué estamos esperando? Vamos a esperar a que, carajo, nos arrebaten lo que le queda a este país. No vamos a defender al INE, no vamos a defender a la institución que es el árbitro electoral que tantas vidas costó, incluida la vida de Manuel J. Cloutier, aunque nadie lo quiera decir. No vamos a defender eso. Ya se nos olvidó que salieron a marchar Manuel J. Cloutier, Rosario Ibarra y Cuauhtémoc Cárdenas juntos en el momento que se necesitó, en el momento que México necesitó defender su democracia y pidió los cambios que se necesitaban. Yo lo único que pido, y lo pido por la desesperación, porque yo estoy aquí en Estados Unidos, estoy atorado aquí en Estados Unidos con un proceso de mi residencia que no me permite salir del país, pero yo he ido a pararme 6 veces afuera de la Embajada de México aquí, y he estado afuera de la Embajada de México en Houston, y he agarrado mi micrófono y he tratado de promover hasta el puto cansancio que se salga estas marchas. La marcha del 6 de abril, traté de promoverla lo más que pude. Hablé con Francisco Martín Moreno 3 veces. Tuve a Francisco Martín Moreno en mi programa. Hicimos lo que pudimos. Yo lo único que pido es que a través de este mensaje, Isa, de este programa que estamos haciendo los 5, la sociedad mexicana despierte. No esperen a que se nos quite todo, por Dios. A mí me tocó ver en Chile, me tocó ser parte de una marcha cuando Augusto Pinochet intentó perpetrarse como senador vitalicio. Yo sí salí en una marcha junto con mucha gente en Chile y me tocó ver cómo se pidió que lo sacaran como senador vitalicio y me tocó cubrir desde entonces, en aquel entonces a fines de los 90, el juicio de Pinochet en Inglaterra. Poca gente sabe de esto, pero es muy interesante ver cómo estás en un país tan polarizado, donde en un momento la gente se tuvo que unir y dejar las polarizaciones y dejar las ideas para crear y poder expresar un solo mensaje contundente. Yo lo único que pido es, por un lado, que no haya excesos de organizar marchas. Y por otro lado, sé que Homero lo entiende porque Homero también es comunicólogo, es mercadólogo y es cineasta. Y es, metámosle creatividad, creemos un mensaje contundente que le llegue de verdad a la sociedad. ¿Sabes con qué se asusta este gobierno, Homero? Este gobierno se asusta más con las fotografías de las mujeres asesinadas que pegaron en las bardas afuera del Palacio Nacional que con todas las demás marchas que ha habido después. Ahí la dejo. Me gustaría, Isa, si me das Adelante, para continuar sí, con esta arenga de Juan. Hace unas semanas tuve yo una entrevista con grupos de mamás de niñas o de mujeres desaparecidas. Fue contundente el mensaje. Y decían, la gente, la sociedad va a despertar hasta el momento en que una de esas hijas, de esas mujeres que aparecen descuartizadas en un lugar, sean sus hijas, sean sus familiares. Y eso es lo que está pasando en esta sociedad y es lo que a mí me tiene muy molesto. Parece que somos parte de una sociedad anestesiada que en Spaces, en todos los lugares, pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se convoca una marcha, como lo que ya nos explicó Mero, y salen de la misma gente que está buscando un México mejor a denostar, a criticar y a ir en contra de lo que se está haciendo. Entonces, alguien me decía, porque no es ningún secreto, y lo hemos platicado en varios Spaces, que al menos 3 de los que estamos formando parte de este programa tenemos amenazas por la labor periodística que estamos haciendo. Y a mí me preguntaban el otro día, ¿vas a ir a la marcha? Sí, voy a ir a la marcha. ¿No tienes miedo? No. ¿Sabes de qué tengo miedo? Tengo miedo de que maten a mi hija. Tengo miedo de estar en un restaurante y que me balacen sin sentido. Tengo miedo de quedarme sin trabajo. Tengo miedo de que mi hijo se enferme y ir a la farmacia y no poder encontrar medicamentos. Tengo miedo, eso sí para mí es miedo. Y no miedo de ir y aprovechar una oportunidad
para, en vez de estar hablando en spaces del México podrido que tenemos, empezar a hablar en un grito unido como sociedad del México que queremos y debemos recuperar. Para mí, eso es fundamental. Yo no quiero, y le pido a todos los que nos estén oyendo, ¿qué sentirías si tu hija fuera una de las mujeres raptadas el día de hoy? Que salgas a la calle, que no la encuentres, que te enfrentes a la burla de las autoridades, que ya se suma al dolor que como padre tienes, que pidas el apoyo de una sociedad anestesiada y solo acudan en apoyo 5. ¿Qué sentirías? ¿Tienes que esperar hasta que tú vivas en carne propia lo que estás viviendo? No, no, no. Para mí esta es la oportunidad, esta marcha. No me importa si quien la organiza te cae bien o no te cae bien, te cae mal, si hacen esto, etcétera. Dejemos ese afán de estar siempre buscando complicidades, cosas negativas para poder justificar nuestra propia apatía, miedo y conformismo. Salgamos para decir, yo no quiero este México, y porque amo a mis hijos, y porque amo a los hijos de personas que ni siquiera conozco, salgo en paz y con respeto a exigir el México que nos quieren robar y no podrán. ¿Miedo? Miedo es aceptar con mi silencio y ser cómplice de una agenda liberticida. Una agenda que yo le digo a todos, examinemos lo que hoy está pasando en México y los efectos que va a tener contra nuestras libertades. Y si eso no nos da terror, entonces no nos mueve nada. Esta es la oportunidad. Si no participas y si no levantas la voz en paz y en grupo y en sociedad, entonces no te quejes, porque no serás parte de la solución, sino serás parte del problema. Y deja ya de quejarte, de criticar, porque cuando tuviste la oportunidad te faltaron, y perdón Isa, y tápate los oídos, pero me gusta lo que dijo Juan, te faltaron huevos. Y a la persona y al grupo que lo está organizando, que todo el mundo critica, esas personas merecen todo mi aprecio y mi respeto, porque esas personas están haciendo lo que muchos que se creen figuras y estrellas en un sofá no se atreven ni siquiera a hacer. Miedo es que nos estén robando al país y que sigamos pensando que alguien mágico o que los Estados Unidos intervendrán y que alguien evitará lo que nosotros no tenemos los pantalones de exigir, porque aquí vivimos y porque somos mexicanos y porque con amor, con respeto y saliendo a la calle, unidos, es la única forma de recuperar y levantar la voz para decir, ya basta. Así es, Jorge. Estamos viviendo, como bien dijiste, como bien todos hablamos, la apatía de un México que teme despertar, porque hay muchos que temen despertar. Hay muchos que no creen ni siquiera que estamos peligrando en convertirnos en una dictadura. No lo quieren creer, se burlan, dicen, ay no, esto no puede ser Venezuela para nada, ni Cuba, no nos parecemos nada, no vamos a hacer nada. ¿Y saben qué? No es que seamos Venezuela, no es que seamos Cuba, es que están matando gente porque quieren hablar, es porque están boicoteando programas como el de ayer, porque no quieren que se enteren de la realidad. Es porque ya quieren empezar a imponernos una dictadura. Y quisiera escuchar al doctor Jesús Corona, que está tan callado. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, pues después de estos comentarios, poco es lo que puedo agregar. Solo decir que el pueblo mexicano, la ciudadanía, como yo lo propongo, olvidemos la bendita palabra pueblo y promovamos la palabra ciudadanía. No está acostumbrada a construir sociedad, no está acostumbrada a hacer comunidad. ¿Por qué razón? ¿Quiénes salían a protestar en contra del PRI? El Partido Socialista Unificado de México, el Partido Comunista de México, bla, 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 todos de izquierda. ¿Qué respondía el PRI de aquellos años? Dándoles curules, dejando la posibilidad de que tuvieran cada vez más diputados. ¿Y qué pasaba con esos diputados? Una vez, como se dice en México, ya maiceados, pues entonces se abstenían de votar, pero el PRI con su mayoría
aplastaba cualquier síndrome de oposición. Escucho con mucha atención las arengas, la emotividad, el cabreo de mis compañeros, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no estar cabreados? Isa, tú lo mencionabas al principio del programa, la cantidad de muertos que hay. Todos los días dicen que hay un muerto cada 15 minutos en este país. La pregunta es, ¿qué hacemos los mexicanos cuando escuchamos todas las noticias? Todavía nos alarma la barbarie sucedida en Texas. Nos espanta y tuiteamos, retuiteamos, ¡ay, qué espanto y qué loco! Y vi por ahí unas afirmaciones en Twitter de personas que me siguen y sigo y los critico, diciendo una sarta de estupidez, un enfermo mental. Y yo le preguntaría, ¿y usted ya revisó su salud mental? Porque es muy fácil aventar la pelotita. Decía Homero, nos agreden todos los días desde el poder. Efectivamente nos agreden todos los días desde el poder. Pero es que esta trama la trae desde el primer minuto que tomó posesión. No quiero caer en el yo, pero sumado a muchos otros, desde el primer minuto de toma de posesión de Andrés Manuel, compañeros periodistas y yo entre la bola, decíamos, cuidado, va a pasar esto. En Twitter nadie nos retuiteaba, nadie, absolutamente nadie. Nos tiraban de a locos, decían que eso no podía pasar, que Andrés Manuel era un imbécil. Y cuando yo escribí que Andrés Manuel podría hacer cualquier cosa menos imbécil, si han tenido rocas en Twitter, yo no estaría hablando con ustedes. Me fue peor que con los amlovers, con los pejelovers. ¿Qué sucede entonces? Hagamos un análisis desde la visión de que no teníamos costumbre porque veíamos a los pobrecitos partidos de izquierda protestar. Nos empezamos a alarmar cuando un loco desquiciado tomó Reforma y entonces sí, ¿y qué pasó? Los propios gobiernos panistas y priistas lo apapacharon, lo cubrieron, le dieron dinero. Nunca va a reconocer ningún gobierno priista ni el panista que le soltaron dinero a Andrés Manuel, sino directamente a él a través de sus testaferros. Un operador financiero de Andrés Manuel, Romo, Scherer, operaban financieramente. Entonces, no podemos exigirle a una sociedad que veía las marchas como un fenómeno de la chiquillada política de la izquierda mexicana ridícula, así la veían. Mientras este sujeto, 18 años preparándose para gobernar a partir del primer minuto desde la autocracia. Hablar de que nos va a imponer la dictadura es hablar de un futuro que ya está presente. La dictadura está desde el primer minuto que él tomó posesión, por amor de Dios. No perdamos el tiempo pensando que la dictadura va a venir. No, la dictadura ya está disfrazada y ya no tanto. Entonces, ¿cómo debemos entender al pueblo, a la ciudadanía para decirle, tenemos que ir a la marcha? Simplemente revisemos la lista de precios de los productos básicos, de la canasta básica. Le afecta lo mismo a los pobres que a nosotros, la clase media y las clases medias, pues en general. Nos afecta a todos. Ayer hice un coraje con un amigo mío que me dijo, oye, ¿a ti qué te preocupa? Nosotros tenemos coches de media gama, de alta gama. A eso el peje no va a llegar a tocarnos. Y le dije, nos vemos en un par de meses cuando no tengas una gota de gasolina, porque este infeliz va a prohibir que compren gasolina en el extranjero, como ya está sucediendo, y solo le compren a Pemex, y Pemex no se va a dar abasto. ¿Quién sigue protestando porque se compró una refinería en Estados Unidos plagada de deudas, quebrada, y que todavía el gobierno mexicano, de la manera más estúpida, firmó un convenio para darles no sé qué porcentaje de lo que vendan de hidrocarburos? El negocio más estúpido. Va a El Salvador, regala dinero
Marcelo Ebrard sale a decir que no se les va a pedir cuentas, que hay confianza, y palo, le roban el dinero a Andrés Manuel. Sus programas son una verdadera jalada de pelos. Ahora, después de escucharlos, me dan ganas de salir a la calle hoy mismo. Hoy mismo me dan ganas de salir a la calle. Yo he tenido en mi cabeza loca la idea de irme a hacer al Zócalo una huelga de hambre y quedarme ahí y morirme si es necesario. ¿Y saben qué va a pasar? Que lo único que van a decir en los noticieros, una persona de 60 años, mal de sus facultades mentales, Así es. y posiblemente ingestor de drogas, fue a suicidarse al Zócalo. ¿Saben qué pasa? Sabíamos, querido Juan, desde un principio, que no iban a permitir la conferencia de los doctores. ¿Por qué razón? Porque es la voluntad del presidente. Entonces, ¿vamos a una dictadura o estamos en una dictadura? Los medios de comunicación, hablemos, Azucena Oresti, ya no ataca al presidente. Ya no ataca al presidente. Ciro Gómez Leiva habla muy bien del presidente. Carlos Loret de Mola, ahí está. Pero a veces parece un juego perverso entre Loret y Andrés Manuel. Un juego perverso, un juego de tenis muy perverso. Andrés Manuel lo apuntala, lo apuñala y dice y lo destaza. Y luego el otro le contesta, no con la misma cantidad de personas que pueden acceder a la información de Loret que las que tienen acceso a la de Andrés Manuel, que además, por ejemplo, hoy, y se lo envía a Isabel, a mi correo del WhatsApp de mi programa El Acento, me llegó una invitación a participar este viernes en un evento a MEC Marcelo Ebrard Casaubon. Así de simple, así de sencillo, solo hay 100 invitaciones. Yo decliné argumentando que estaba fuera del país y que les daba las gracias. Entonces, ellos ya están haciendo su chamba, la oposición no. La oposición no está haciendo su chamba. Un estúpido dirige el PAN, un estúpido dirige el PRI y un imbécil dirige el PRD. ¿A dónde nos hacemos? La sociedad no tiene a dónde ir. Somos un país acostumbrado a la guía de un solo hombre o de una sola persona, de un solo hombre. Lo traemos aquí, inyectado en la sangre. Si no hay un caudillo, ¿qué demonios vamos a hacer? Enrique de la Madrid, tan tibio, muy inteligente, con unas propuestas de avanzada, sin lugar a duda, no tiene carácter político. No conecta con la gente, se desespera. Acuérdense cuando le dijimos que se sumara a la marcha, él dijo no, y a gritos. Tuvo que intervenir su esposa para decir, no, es que él no puede, él no debe. Y le seguimos aplaudiendo a la Madrid. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos esta vía, la vía de la sociedad civil. No la echemos a perder. No la contaminemos. Hagamos que la vía de la sociedad civil prenda. ¿Y cómo va a prender? Perdón por lo que voy a decir, y no es un ataque a mis compañeros Jorge Arriaga, Homero Velázquez, ni mucho menos a mi querido Juan Cheín. No es con arengas. No van a entender. La pasión no sirve. No estamos en Iztapalapa en la pasión de Cristo. No. Lo que nos va a servir es actuar con inteligencia y, como dijo Homero Velázquez, con creatividad. No hay que mostrar nuestra intolerancia, Andrés Manuel, porque es lo que nos ha roto el eje. Eso es lo que ha pasado. Nos han partido el eje porque mostramos nuestra irritabilidad contra Andrés Manuel, contra los pejelovers, porque seguimos viéndolos por encima del hombro, malditos chairos muertos de hambre, jodidos. ¿Qué va a pasar entonces? Las personas que oyen eso de parte, no digo que de Jorge o de Juan o de Humberto, perdón, ya te cambié el nombre, de Velázquez, ya se me fue el nombre. Homero, perdón. Ay, Homero. Homero. Resulta... Homero el griego, el que sea. Ándale, pues. Resulta que la sociedad está esperando un líder
no angelical, pero tampoco demoníaco. Está esperando un liderazgo. Pero hoy la creatividad no debe ser un liderazgo. Démosle opciones de liderazgos en plural a la sociedad. Juan ha hecho unas entrevistas maravillosas a un montón de personas que tienen mucho que aportar y que son liderazgos. Jorge Arrega es un hombre brillante, creativo, energético, y tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir. Yo me sumaría a Homero a ver de qué manera un triste psicoanalista como yo y además lacaniano puede aportar algo a la suma. Tenemos que buscar la suma. Tenemos que encontrar la manera de mediar entre los demonios que asustan a la sociedad, los ángeles que no van a llegar porque no existen, no en la política, pues, para no ofender ningún credo, y entonces empezar a promover liderazgos, no solo a Enrique de la Madrid. Yo veo a muchas personas entregadas, Enrique, no, hay que buscar otros liderazgos y empezar a hacer una pluralidad, porque no puede ser que el día de mañana Alito sea candidato. Lo que le han sacado es ilegal, lo obtuvieron de manera ilegal, pero ese golpe que le da al periodismo diciendo no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, lo ha usado artículo 10. Todo el mundo ha llevado agua a su molino contra Alejandro Moreno. Alejandro Moreno ya está desesperado, no puede seguir conservando el liderazgo del PRI. Entonces, hacerlo a un lado. Marco Cortés nunca va a conectar con la gente. Va a ser peor candidato que Ricardo Anaya. Va a ser peor candidato que Little Chinket. Entonces, hay que empezar a promover otros candidatos. Ahí lo dejo. Perdónenme porque me prolongué. Veo una manita alzada. Isa, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, mi querido Jesús. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría que hable Jorge, Juan, y cerramos el programa con nuestro querido Homero, porque me interesa mucho cerrar con broche de oro sobre la marcha. Adelante, Jorge, por favor. Gracias. Aquí hemos platicado ya en varias ocasiones. Yo quiero recordar ese ejemplo que puse y entiendo y coincido con lo que dice Jesús. Yo no estoy aquí, digamos, en este programa para solamente arengar, para hablar bonito, para cortarme las venas con pan Bimbo enfrente aquí de todo el mundo, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Yo recuerdo el ejemplo que alguna vez un gran maestro me puso, y lo quiero repetir rápidamente aquí, cuando me hacía la pregunta y un día me dijo, Jorge, si pelean un oso contra un cocodrilo, ¿quién ganaría? Cuando me hizo esa pregunta, me sentí ya en la 4T, donde todas las preguntas, todo es un disparate, ¿no? Pero cuando le decía yo, bueno, no entiendo la pregunta. Y me decía, ¿quién crees que gane entre un oso y un cocodrilo? Y la respuesta que él me dio me encantó porque decía, depende dónde peleen. Si el oso y el cocodrilo pelean en el pantano, el cocodrilo va a destrozar al oso. Pero si pelean en tierra firme, el oso va a destrozar al cocodrilo. ¿Qué significa esto? No caer, como dice bien Jesús, en ser un altavoz de las estupideces, de las tonterías que cada día se vomitan desde la mañanera, sino al revés, establecer también nosotros en lo que somos fuertes, una narrativa del México triunfador que nos han robado, de las historias de mexicanos que han utilizado sus manos para abrirse camino en vez de solamente aplaudir la dádiva que no sirve para nada. El hacerle ver a la gente que el bienestar no se mide por cuánto dinero te da el gobierno. Hacerles ver que no sirve que tengas mucho dinero, como pasa en Venezuela, si no hay medicinas que comprar, si no hay comida que hacer, si llevas a un hospital a tus hijos y no hay quien los atienda o mueren ahí. ¿De qué te sirve recibir 14 becas, 14 ayudas del gobierno si tu hijo va a morir a las puertas de un hospital porque no tuvo atención? Mi punto y en las arengas, lo que yo quiero hacer es tratar de ayudar en la humildad de lo que yo puedo hacer, de despertar a esta sociedad anestesiada para hablarles de quiénes debemos ser y dejar de pensar o dejar de estar viendo a quién seguimos y tener en esa misma búsqueda el reconocimiento de nuestra cobardía de no considerar a nosotros líderes que puedan en el día a día y en nuestro ámbito levantar conciencias, compartir qué es lo que está pasando y
cómo podemos hacer un México mejor. Ya basta de ser solamente un repetidor o esa parte de Twitter que hemos coincidido, que sale López Obrador a decir una estupidez y ya estamos replicando, y cacas, eso no sirve de absolutamente nada. Nos rebajamos al mismo nivel de aquello que criticamos. Pero sí, si cambiamos la narrativa y si nos vamos realmente a hablar, a documentar el desastre que hay y qué es lo que merecemos como mexicanos, y a ser empáticos y seguir en nuestros ámbitos ayudando a quien no tiene, sintiendo el dolor por aquellos que están sufriendo, reconociendo las tremendas diferencias sociales que tenemos y que hay mucha gente que no merece, pero haciéndoles ver que no es a través de la destrucción y de la ira que ellos van a salir de eso, es cuando realmente podemos aportar algo. Y yo me quedo con esto, el decir, esa es la tierra que nos dejó ver la luz. Ya basta de ser seguidores y hay que convertirnos en nuestro propio líder. Y en vez de buscar a qué político de los que hoy está debemos seguir, debemos de cambiar la narrativa para poner los valores, lo que queremos, lo que buscamos como sociedad y obligar a que sean los políticos a los que se tengan que adaptar a lo que nosotros queremos. Y el que represente lo que nosotros queremos, ese va a ser el candidato que vamos a apoyar. Y se me hace muy mediocre como mexicanos decir, a ver, déjame ver las opciones para ver por quién voto. No es al revés. La sociedad se debe a los políticos o los políticos deben de representar las necesidades de la sociedad. Yo por eso voy a marchar y por eso creo que el estar ahí respetuosamente y siendo comunidad es la forma en la que yo tengo de levantar la mano y decir, quiero un México mejor. Es la forma en que mis hijos pueden ver que me interesa su futuro. Y es la forma en la que yo me levanto para decir, ya basta y este no es el México que yo quiero. Dejar de replicar las estupideces de López Obrador para hablar del México que yo quiero y dedicarme a la gente con la que convivo a compartirles que debemos, merecemos estar mejor. Y eso es lo que buscamos. Y esa es una de las muchas razones por las que saludaré a Homero personalmente el domingo, porque ya basta de un país que quiere ser hoy algo diferente a ser la mediocridad y a ver que la mediocridad, la apatía y la estupidez hoy están muy bien representadas por el gobierno. A eso voy a marchar y ahí te veo, Homero, ahí los veo a todos ustedes y México es mucho más de lo que estos señores quieren hacer que veamos. Es mucho más. Y si no lo demostramos marchando, dejemos de quejarnos y somos parte del problema, no de la solución. Muy bien dicho, Jorge. Yo también ahí los estaré viendo. Antes de pasarle el cierre, Homero, me gustaría escucharte, Juan, por favor, y muchas gracias yo quisiera por estar acá. Gracias, querida Isa. Yo quisiera, si me permite, cederle mi lugar a Homero, porque yo veía que él levantaba la mano. Entonces, me gustaría, si no tienes inconveniente, cederle mi lugar a Homero. Y si gustas, yo vengo después de él, ¿te parece? Claro que sí, Juan. Adelante, por favor, Homero. Gracias, Juan. No, bueno, yo quiero centrar mi última participación en 3 puntos. Bueno, primero que nada, aplaudir a Jorge, a su pasión y a su intensidad, porque creo que refleja muchísimo lo que todos estamos sintiendo, este acorralamiento, esta desesperación. Sin duda, a Jesús Corona, mis respetos por los conceptos que nos virtió aquí, con los que estoy totalmente de acuerdo. En todo lo que mencionó y en todo lo que nos hace abrir los ojos respecto a los errores que seguimos cometiendo como ciudadanos y como sociedad. Quiero también mencionar un tema que Juan me hizo recordar, porque es verdaderamente preocupante lo peligrosa que esta gradual, me encantó que lo mencionó como un golpe de estado soft. Me agradó porque me hiciste recordar, Juan, esta historia de la rana en la olla de agua, que no se da cuenta que el agua empieza a hervir y cuando quiere brincar es demasiado tarde, ya el agua está tan caliente que ya sus extremidades están a punto de cocinarse y ya no puede brincar, ya no puede evadir el salvar su vida saltando de la olla de agua hirviendo. El tema es que no estaba hirviendo cuando ella entró al agua. Entonces, en estos 3 años, como bien lo dice Juan, este golpe de estado soft ha ido paulatinamente
dejándonos obnubilados por un lado, atolondrados por otro y estupidizados muchas veces en todos los errores que sabiamente mencionó Jesús. El no replicar, como bien dice Jorge, y no multiplicar los mensajes en los que todos hemos caído en la trampa de señalar y decir es que es un imbécil. Concuerdo con Jesús, no tiene un pelo de imbécil, al contrario, es un tipo muy astuto que más allá de que sea ignorante en muchos temas y sea inculto en otros, pues es un tipo demasiado astuto que hace a un lado su ignorancia y su incultura y nos tiene aquí haciendo programas y hablando de cómo vamos a salir del problema. Así que eso como punto de inicio. Sigo con el tema de tratar de concientizar a la gente y yo celebro que Jorge con ese apasionamiento diga que nos vemos el domingo. Gracias, yo lo agradezco muchísimo porque para aquellos incrédulos o escépticos que no creen en las marchas, solo les quiero recordar que es gracias a las marchas a que el señor que está en Palacio Nacional llegó ahí. Ya lo mencionó Jesús con el tema del bloqueo de Reforma, que es una de las cosas que nos sacudió, pero así desde que tomó pozos petroleros en Tabasco. Vamos, la historia es muy larga para podemos ahorita mencionarla, pero así como él llegó a Palacio Nacional gracias a las marchas, también hay que recordar que una gobernadora de Puerto Rico dejó su puesto gracias a una marcha que ocasionó que tuviera que dejar el cargo como gobernadora de Puerto Rico. Gracias a las marchas, la primavera árabe derrocó a un sistema autoritario y los egipcios pudieron sacar del poder a Hosni Mubarak. Gracias a las marchas, los ucranianos pudieron en el 2015 lograr quitarse del yugo de Rusia y de Vladimir Putin, que hoy estamos viendo las consecuencias en la guerra de Ucrania. Gracias a las marchas, ya lo mencionó Juan, un no con 2 letras, Chile logró lo que logró. En fin, ejemplos podríamos seguir. Bueno, hay otro ejemplo que muy reciente, el propio líder de este grupo radical de ultraderecha llamado Frena, nos achaca, él mismo dice que gracias a la marcha del Termina si te vas el 3 de abril, logramos concientizar a muchos millones de mexicanos de no presentarse a una consulta amañada y tramposa llamada así de revocación de mandato. Él mismo dice que es gracias a esa marcha que él nos culpa, yo digo que más bien nos debe agradecer. Yo le diría al señor Gilberto Lozano que más bien debe decir gracias, porque gracias a esa marcha, si es que él nos la achaca como exitosa, logramos despertar a mucha gente de no caer en esa trampa. Entonces, de ejemplos, pues podremos continuar mencionando muchos. El tema es que sí hay que creer que las marchas funcionan porque hay hechos que lo demuestran, como bien decía Jesús, y Juan le tiene miedo a los hechos. Bueno, estos hechos de ver a la gente ahí en la calle es un hecho contundente que no puede eliminar. Podrá querer bloquear un programa desde el Museo del programa de médicos que trató de boicotear. Son 10, déjenme verlo aquí porque si no se me va a olvidar, son 19 ciudades, en esta ocasión solo 19, hemos tenido marchas en donde han sido 32 ciudades, en una hasta 35, pero la del domingo en particular, y me permito mencionarlas para recordarle a todos, todas a las 11 de la mañana del domingo, está sumado Aguascalientes, algunas de ellas incluso, como ustedes saben, tienen a los 8 días votación el 5 de junio, Aguascalientes, Cancún, Ciudad Juárez, por supuesto la Ciudad de México, cada una con sus respectivos puntos de partida y puntos de encuentro y puntos de cierre, Chihuahua, Guadalajara, que es también de las pocas que no es a las 11 de la mañana, es a las 5 de la tarde, en la Plaza de la República, en León a las 11 de la mañana, en Mazatlán, en la Glorieta de Valentinos, en el Malecón, en la hermosa ciudad de Mérida también a las 11 de la mañana, en Monterrey, por supuesto, no puede faltar Monterrey en la Macroplaza, que siempre es el punto de encuentro, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Toluca, Tuxtla es de las pocas también que no coincide a las 11 de la mañana, Tuxtla tiene su convocatoria a las 9 de la mañana, Veracruz, el mero puerto, en el asta bandera de Veracruz, el mero puerto, y Jalapa en Plaza Lerdo.
Repito, solo Guadalajara y Tuxtla no son a las 11 de la mañana. Perdón, Homero, ¿es cierto que ya se sumó Oaxaca también? Teníamos entendido que se sumó Oaxaca. Es correcto, Oaxaca parten de la fuente de las 8 regiones a las 11 a.m. Oaxaca. Nos da mucho gusto que también Oaxaca se haya sumado a esta convocatoria. Repito, son más de 100 organizaciones civiles que convocan y como bien mencionado algunos de ustedes, no es el logotipo, no es quién convoca aquí, tenemos que hacer a un lado el protagonismo, no importa quién se llame ni cómo se llame, somos México, somos mexicanos, los que estamos ciudadanos como yo, como ustedes, que decimos vamos a las calles a hacernos escuchar y hacernos ver, a visibilizarnos. Yo creo que es importante hacerlo. Yo me sumo al entusiasmo de Jorge al decir que es importante hacernos presentes ahí y pues bueno, está el llamado, ojalá y la gente se vuelque a las calles para que se note que verdaderamente hay un llamado, como lo han hecho todas estas ciudades que han logrado resultados tangibles. Nunca voy a olvidar la de la primavera árabe en Egipto, ¿no? Que fue multitudinaria. Hay un documental maravilloso en Netflix, bueno, como cineasta, si no les recomiendo un documental, no hay labor, pero bueno, véanlo por favor en Netflix, de la historia de cómo Ucrania comenzó con el llamado a las calles y se quedaron ahí noches enteras, días y semanas enteras, hasta que lograron quitarse el pie del cuello de Rusia. Ya vimos, repito, con las consecuencias que hoy están en su propia guerra. Pero vamos, el ciudadano del mundo, no solo el mexicano, el ciudadano del mundo, tiene la obligación de hacerse oír y de hacerse ver. Yo creo que eso es muy importante. Yo agradezco de verdad, Isa, y agradezco a ustedes tres este espacio porque nos permite pues poner en el mapa, ya que todos los demás medios están coartados, como bien explicó Juan, en todos los medios. Yo, Juan, aplaudo el que tengas esta voz permanente allá en Estados Unidos y hacerte oír como mexicano con el cariño que sé que nos tienes a tu país querido y a tus compatriotas. Un verdadero nacionalismo es ese, que a pesar de que tú estás allá, sigues estando activo y sigues luchando por tratar de pelear por nuestros derechos, por hacer valer que el Estado de Derecho y este pisoteo que se ha hecho a la Constitución y a las leyes y a pasarse por el arco del triunfo todas las leyes y todos los mandatos de los jueces y hacer lo que se le pega la gana con Dos Bocas, con el AIFA, con todo lo que cada paso estamos dando, estamos tratando de frenar esta locura. Así que pues gracias, yo les agradezco mucho este espacio. Nos vemos el domingo en todas las ciudades que ya mencioné. Ojalá y este sea un parteaguas para, como muchos otros países también lo han hecho, permita también hacer ruido a nivel internacional. Muchas gracias. Y vas a ver que así va a ser, Homero. Hemos tenido éxito exactamente con lo de la revocación de mandato. O sea, imagínense, 17 millones nada más del padrón electoral de todo el país fueron a participar en esta absurdez, la verdad, en algo tan absurdo, tan falso, y sí se logró, sí se logró concientizar, porque también fue a nivel nacional. Y suscribo ¿sí? Y sabes qué le iba a decir a Homero con todo lo que estaba él diciendo, que hay que recordar con esos géneros literarios que también él aborda, que durante 18 años se nos vendió un cuento en donde todo era fábula. Después empezó en 2018 la novela y hoy nos damos cuenta que es una tragedia. Entonces, así lo recibimos. Adelante, perdón la interrupción. Bueno, a lo mejor todavía no es una tragedia completa si llegamos a hacer algo. Porque totalmente de acuerdo. Yo sí soy muy optimista en que se puede hacer algo. Sea como sea, se tiene que hacer. Es una batalla épica. Así es. ¿Sabes qué, Isa? Hay algunos bastiones todavía vivos que han permitido de alguna forma frenar parte de su locura, ¿no? Estos jueces que de pronto emiten detenciones a ideas, lo vimos con la reforma eléctrica también, ¿no? Sí. El hecho de también, por mucha presión social, hay que reconocer que los
diputados hicieron su chamba, pero ese domingo fatídico también que nos tenían a todos en ascuas, se logró frenar la reforma eléctrica, esta otra locura del gobierno de tener control total y tratar de, esa es su intención, frenar la libre empresa, frenar la libre competencia. No lo lograron, por fortuna, pero esos pequeños bastiones que nos permiten todavía defendernos, creo que están vivos. Algunos jueces todavía siguen accionando con cierta inteligencia, sin dejarse coartar y coaccionar desde el gobierno federal, ¿no? Así que, pues, nos toca a los ciudadanos hacer nuestra parte. Y ahí estaremos dando la lucha. Ahí estaremos y no sé, por favor, Juan, Jesús, para cerrar el programa, los últimos comentarios. Doctor, adelante. Caray, Juan, tú siempre robando No, es que protagonismo. la vez pasada me la hiciste tú porque dije, la vez pasada yo sí dije, no, yo se la iba a ceder al doctor y el doctor me la dejó a mí primero. Sí, No, ahora no, ¿quieres que vaya como tú me digas, doctor? No, Bien ya aplicada, ¿eh? Bien aplicada. Adelante, somos doctor, buenos adelante. amigos. Oye, como dicen en el esgrima, touché. Ya tu madre, rey, ¿no? Ya, ¿para qué más? Quiero ser muy breve, nada más decir, creo que me expresé mal. No tengo nada en contra de la pasión y las arengas de Juan o de Jorge. Las respeto, me sumo a ellas. Yo hablaba en términos generales, criticando lo que muchos políticos están haciendo, lo que muchos políticos están provocando. Quieren que nos enfrasquemos en sus duelos personales con el presidente, como sucedió cuando aquel histórico space de sociedad civil defendiendo a Loret de Mola y más de 60,000 personas estuvimos ahí. Si lo analizamos, debimos haber defendido al periodismo, no solo a Loret de Mola, porque Loret de Mola también trae sus propios intereses y su propio vuelo. Él le responde a Roberto Madrazo, enemigo a muerte de Andrés Manuel. Pero todas esas consideraciones, los políticos las ven y dicen, oye, pues si le funciona a Loret, me tiene que funcionar a mí. Hoy me llegó una carta de Alejandro Moreno Sánchez, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo no soy priista, me di de baja hace muchísimos años que abandoné el PRI, fui militante del PRD, abandoné el PRD y terminé siendo candidato de la derecha más pobre de este país, el Partido Demócrata Mexicano. No gané ni para un tamal, pero bueno, me divertí mucho. Y déjenme decirles que hoy en día, ¿qué hace Alejandro Moreno, que es distinguido militante, Jesús Corona del Rosal y bla, bla, bla? Me permito informarte que soy víctima de ataques, ¿no? Casi diciéndome, oye, te suplico, échame la mano en tus redes para responder. No, pues yo no las voy a usar para responder por alito. Pero esto se los comento no como una anécdota muy simple, sino como algo que debemos tomar en cuenta para una estrategia bien definida. Hay que recordar que una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica. Y aquí debemos pensar en términos de bélicos, en los términos de Maquiavelo. De Maquiavelo, en los términos de este otro señor del arte de la guerra, de Sun Tzu o Sensei, como ustedes quieran llamarle. En la China le dicen Chun Chun, ¿no? Entonces así le dicen al arte de la guerra, Chun Chun al autor. Pero aquí yo les digo chin, 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 su Mauser, en fin. La cuestión aquí es nada más tomar en cuenta eso, porque también desde un periodismo tan creativo, tan combativo como lo ha hecho Juan, mi querido Juan Shein, yo he tenido oportunidad de participar con él sin tener las medallas para estar con él. No, al contrario, doctor. Con grandísimos personajes. Y yo les quiero decir, finalmente con esto cierro, querida Isa, que para mí es un orgullo el poder marchar el día 29 de mayo. Y es un orgullo que me nace desde la entraña misma. Es un orgullo que me hace sentir que tengo alma, yo que no creía. Que me hace sentir que todavía hay ciudadanos, conciudadanos que podemos pensar diferente, pero que estamos unidos en un solo tema, México.
Y yo dejaría nada más esta palabra, nada más para esta y todas las marchas y para decirle a las personas, a la ciudadanía, unidad. Gracias, compañera, gracias, compañeros, mis contertulios, Homero, Juan Shein, que tanto te quiero y te admiro, mi Jorge Arriaga, que igual quiero y admiro, a mi queridísima Isabel Cañizares, que sabe que siempre le escribo y le digo, Isabel, te quiero, amiga. Yo también los quiero mucho, ya lo saben. Sí. Quiero que sepas, Homero, que los tres son mis tres adorados mosqueteros. Sí. Pues, Tú eres la d'Artagnana. Y lo más curioso de esto es que después de que los oí decir a todos carnes, todos son muy caballerosos y se ceden el lugar. pues Oye, no dije ninguna, ¿eh? Alejandro Dumas estaría feliz de este cuarteto, ¿eh? Oye, ¿Sí? Isa, siendo yo tan pelado, porque yo soy muy grosero para hablar, hoy no dije ni una, ¿eh? Ni una, ni una. Sí, Sí, te veo hoy bien se portó bien, tranquilo. ¿eh? Hoy se portó bien, la Sí, verdad, hoy se hoy lo portó Hoy bien. me porté bien. Hoy se desató mi Juan. Hoy lo Bravo, mi Juan. desconocía el doctor, la verdad, hoy sí hoy se portó bien, sí. Es que me dieron Pues, diazepam para dormir, caray. pues mira, Juan, de veras, yo también suscribo lo que dicen los compañeros. Eres un excelente ser humano porque de verdad se nota la preocupación que tienes hacia las injusticias, no solo en lo que ocurre en México, sino mundialmente. Muchas gracias. Mi reconocimiento aquí para ustedes porque pues ustedes son los que están en la trinchera. Yo estoy tratando de hacer lo que puedo desde la trinchera que me toca. Querida Isa, admiro mucho, la verdad, la labor que está haciendo Homero, toda la gente de Chalecos, mi profundo y respeto y admiración para todos ellos, para lo que están haciendo, porque no es fácil también echarse encima la organización de esto. Ya que estamos en la sociedad de los elogios mutuos, pues, ¿qué puedo yo decir del doctor Corona? Que además para mí es un maestro, alguien a quien respeto y admiro muchísimo. El buen Jorge, que ya se nos salió, que aquí está queriendo entrar otra vez, ya está entrando otra vez, porque creo que se le cayó la señal. A ti, querida Isa, por el gusto de participar contigo en este programa, por el agradecimiento de tu invitación. Ahí está Jorge de vuelta. Mi querido Jorge, que además, la verdad, lo admiro muchísimo, lo respeto. Y yo sí quisiera, la verdad, despedirme diciéndoles que yo llevo 32 años viviendo fuera de mi país. Y la verdad es que desde hace 32 años ni se me ha pegado el acento de donde he vivido, porque en esos 32 años he vivido en Sudamérica, he vivido en Brasil y he vivido en los Estados Unidos. Y a mí no se me han pegado los acentos. Yo aprendo de todos los acentos, de todas las culturas y de todos los pensamientos. Soy una persona que sabe respetar las izquierdas y las derechas, las verdaderas izquierdas, ¿no? Me refiero a las verdaderas izquierdas, no a las fascistas. Eh, y yo lo que sí quiero decirles es que estando fuera de México, conociendo cómo piensa la comunidad mexicana aquí en los Estados Unidos, hemos estado mucho en contacto desde un principio y quiero darle un reconocimiento a una persona con quien yo estuve y participé en el PRD también hace muchos años, que seguramente lo deben de conocer, o por lo menos el doctor Corona seguramente se va a acordar de Luis Antonio García, que en paz descanse, el gran Frankie, que yo con Frankie pues tuvimos un programa que se llamaba Café y Política y lo estuvimos grabando durante mucho tiempo. Frankie falleció lamentablemente durante la época de la pandemia, ya traía él una condición pulmonar muy complicada. Con oxígeno. Exactamente, las entrevistas ya llegaba él con oxígeno y demás. Es una persona a la que estimé muchísimo. Y fíjate, viendo luchadores así como él, unos que ya se han ido, otros que siguen acá, hemos estado muy en contacto con Pamela San Martín, que fue en algún momento también consejera del IFE, en aquel entonces el IFE o INE, para promover mucho el voto de mexicanos en el extranjero, que lamentablemente se apagó cuando llegó esta administración, es decir, cuando llegó se tiró para abajo todo el esfuerzo, pero sé y les puedo decir lo que piensa la comunidad mexicana hoy aquí en los Estados Unidos y lo que la comunidad mexicana realmente puede hacer desde los Estados Unidos es mucho más que mandar remesas, pero no se le ha dado todavía el peso. Yo creo que esto necesita ser apoyado, necesita ser promovido. Otro mito también es de que se habla mucho de que somos 30 millones de mexicanos en el extranjero. No es cierto.
Aquí, los 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos, les puedo asegurar que de esos 30 millones a los que realmente les importa lo que está pasando en México, es posiblemente a una tercera parte de ellos, que son los mexicanos de primera generación. Los demás que ya son mexicanos de segunda, tercera generación, créanme que les importa más lo que está pasando en la masacre de Texas que en los 118 asesinados que tuvimos esta semana, que ha sido el peor día de asesinatos en México y tienen dos maneras de verlo diferentes. Yo lo único que les pido a toda la gente que nos ve es que si van a criticar lo que este gobierno está haciendo, que se haga no desde un punto de vista de una retórica radical, es decir, no decir chairos, no utilizar lenguaje chairos ni fifís, porque es caer en el juego del gobierno, no utilizar una retórica de choque y de confrontación. Yo antes de ayer, me encabroné con una persona que se llama Augusto Antonetti en Twitter, que empezó a retuitear idiotez y media. Este señor es director ¿cómo se llama?, de derechos humanos, de no sé qué madre, que tiene 150 y tantos mil seguidores en Twitter, y empezó a retuitear idiotez y media sobre el evento de los médicos, que hasta Loret de Mola lo retuiteó. Entonces, este hombre que parecía más querer buscar el reflector y los likes en Twitter, empezó a decir, vamos a demostrarle a AMLO qué es lo que está pasando con los médicos cubanos, cuál es la verdad, lo vamos a desenmascarar, cuando el tipo ni siquiera estuvo presente en el evento. El tipo estaba desde Argentina, y él iba a hablar, pues, enlazado desde Argentina. El tipo ni siquiera estaba presente. Y el tipo ya estaba tirando arengas y amenazando en Twitter con la confrontación. Yo hubo un momento que le tuve que mandar un mensaje y decirle que este tipo de idioteces le podían costar a lo mejor hasta su identidad, integridad física o su vida a los que sí iban a estar ahí. Que dejara de hacer ese tipo de ataques estúpidos, porque lo que hay que hacer es mostrar pruebas, ser contundentes cuando se tiene que demostrar algo que este gobierno está haciendo mal y dejar que sea la opinión pública la que lo haga grande. No sé si me explico. Nosotros no necesitamos hacerlo grande, necesitamos que eso crezca. Claro, soportarlo con opinión, soportarlo con la demostración de hechos, promover esos hechos, más que los ataques. Hace ratito el doctor Corona mencionaba lo de Loret. A mí de verdad hay programas que obviamente con todos mis respetos que Loret ha despedazado muchas veces y ha desenmascarado con muchas cosas que le han pegado muy fuerte a este gobierno, pero con perdón, pero la verdad a veces yo veo programas de Loret y Broso que me dan lástima, porque es el golpeteo por el simple hecho de golpetear. No sé si me explico. Y esa cantaleta, la verdad es que no ayuda a tirar un gobierno o a quitar un gobierno como el que tenemos. Lo que ayuda es que la gente se dé cuenta. Si hoy pusiéramos todas las fotografías de las mujeres asesinadas en el Paseo de la Reforma, o si mañana utilizáramos el estadio de CU para prender 700,000 velas para recordar a los más de 700,000 fallecidos por COVID, que este gobierno no quiso, o más bien no entendió ni quiso ayudar. Si quisiéramos encender o forrar el Paseo de la Reforma con las fotos de todas las mujeres asesinadas en lo que va de este sexenio, si quisiéramos poner en grande las fotografías de los periodistas que van asesinados, los 12 periodistas que llevan asesinados en lo que va de este año, esas imágenes por sí solas le hacen más daño a este gobierno que cualquier otro comentario y cualquier otro grito pasional que podamos dar. Y estoy de acuerdo en lo que dice el doctor. Unos tenemos tal vez una forma más pasional de expresarnos, pero a veces necesitamos hacerlo porque nos hemos convertido también en una comentocracia. Y esa comentocracia es la que nos tiene un poco apáticos, porque bien lo mencionó el doctor, estamos esperando que venga un caudillo. Y me llama la atención algo que dice él. Lo que este país necesita es ver ahorita a un equipo de Avengers auténticos de los partidos políticos o de la sociedad civil o todos juntos que salgan unidos de la mano a confrontar al gobierno y a buscar una campaña política con quien vaya a disputar contra este gobierno. El gobierno puede atacar a una sola persona, pero no puede atacar a una sociedad. Una sociedad no tiene rostro. Una sociedad es más poderosa que un solo caudillo. Y lo que tiene que haber tienen que juntarse los partidos, se tiene que crear una estrategia inteligente de comunicación
para mostrar un grupo de gente sólida, un grupo de gente con principios, que este gobierno no tenga cómo atacar ni con qué. Un gobierno mezclado o una candidatura de empresarios, de economistas, de médicos, de gente inteligente que vaya y que busque una sola cosa: arreglar México. Arreglar México, reensamblar México. Eso es lo que todos tenemos que buscar a fin de cuentas. Unos nos expresamos de una manera, otros desde otra, de diferentes trincheras, pero a la hora de estar unidos, pues hay que estar unidos. Yo les agradezco muchísimo, los admiro mucho y nuevamente, Homero, toda mi admiración y todo mi respeto por lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Votemos este 5 de junio a las ciudades en donde hay, ciudades y estados en donde hay votación. No hay que olvidarnos, ahorita que decías tú que tenemos que armar un equipo así de gente que reensamble México. Empecemos por ahí, por acabar con el abstencionismo, que ese es otro de los grandes males. No es tema del programa, pero el abstencionismo nos daña muchísimo y qué bueno que desde Estados Unidos lo veas tú con unos ojos pues bastante más objetivos, porque puedes ver el panorama completo. Gracias a ti, Juan, por toda tu ayuda y por todo tu apoyo. Y solamente me gustaría agregar a lo que dice Homero y a lo que decía Juan. Eso de las fotos me tocó mucho, porque desafortunadamente mucha de la gente que se ha ido eran conocidos de varios de nosotros, y por eso es que el domingo yo no voy a marchar con las piernas, yo voy a marchar con el corazón. Eso es. Qué bonita frase, qué maravilla. Muy bien. Así es. Pues Suscribo. muchas gracias. Gracias, Yo Isa. también. Gracias, Homero. Gracias Pues a ti, ahí Isa. estamos el domingo. Es a las 11 de la mañana la marcha por la paz, la justicia. En el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia, nos vemos. Y sí es muy necesario, nos están golpeando cada vez más. Lo que dijiste del abstencionismo, sí, es el gran enemigo de México también. Si el 100% que votaron en el 2018, que fue el 32% el abstencionismo, el 30% para Morena, el 28% fue para la oposición, yo siento que si hubieran votado los que se abstuvieron de votar, la historia sería contada de otra manera hoy en día. Y pues sí nos están golpeando mucho, sí es muy necesario hacer esa marcha, Homero. Qué bueno que la están realizando, qué bueno que formo parte de ustedes para la realización de la marcha. Quiero que sepan que hay algo muy serio que está pasando, por eso tenemos que gritar también. La Cámara de Diputados aprobó ya, en lo general y en lo particular, una reforma dentro de la Ley General de Salud, donde se contempla la desaparición de hospitales psiquiátricos de internamiento, para que la atención de los pacientes con padecimientos mentales y adicciones se brinde en los hospitales generales e institutos nacionales. Otro absurdo. Entonces, es muy necesario hacer, no una marcha, Homero, vamos a hacer muchas. Muchas. Hay que Eso que acabas de concientizar. mencionar es parte de la violencia que mencionábamos al principio. Diario hay una. Me sumo a lo que dices, Juan, y lo hemos platicado. Lenguaje sencillo que conecte. Total. Así es. Y empecemos con que el domingo, si no marchas, no manches. Punto. Sí. Genial, genial. Sí. ¿Estás con tu micrófono apagado? Haz crecer a un mexicano dándole herramientas para trabajar y no dádivas. Sí. ¿Sí? Y en por ahí tenemos que arrancar. Así como pensamos cómo ponerle a este programa, el título del programa, pues tenemos que poner a más de 4 mexicanos de acuerdo, caray. Por ahí siempre, y como dice la frase, pon a 3 más de mexicanos, a más de 3 mexicanos de acuerdo. Nos tenemos que poner más de 4 de acuerdo. Y la verdad es que al final está México y está el futuro de este país. No podemos cambiar lo que ya está hecho. Sí podemos cambiar lo que se puede hacer, lo que está por suceder. Me sumo y creo firmemente en que, por ejemplo, una parte que yo manejo mucho es el decir, si no participas, eres cómplice. Así de sencillo, así lo pongo muchas veces. Y yo creo que uno de los temas que yo quiero poner sobre la mesa, que creo que puede ser muy bueno, es que la gente entienda que el dinero no arregla todo. Y vuelvo a lo mismo que platicábamos hace rato. La gente debe de entender que por más ayudas que pueda recibir, si no tienes servicios de calidad para tu familia, para tus hijos, no sirve de nada.
y eso para mí es un tema bien importante. ¿Qué es? Oye, es que mira, es tan obvio, Jorge, es tan obvio en todo lo que se ha equivocado este gobierno, que todo lo que está tan mal, que simplemente el hecho de revertir todo lo que ha estado mal, te da los argumentos suficientes. ¿No quieres vacunas? ¿No quieres mejor servicio en los hospitales? ¿No quieres que los hospitales te puedan recibir, puedan curar a tus hijos? ¿No quieres que tus hijos tengan tratamientos para el cáncer o en dado caso que les pueda dar una enfermedad peligrosa? ¿No quieres tener un trabajo? ¿No quieres que tu esposa tenga la facilidad de tener una guardería para que pueda dejar a los niños y pueda tener la opción ella de trabajar? Basta con ver lo que se dejó de tener para entonces proponer que se puede volver a tener. No sé si lo mencionaste hace rato, Juan, y yo lo suscribo cuando hablabas de los 700,000 muertos por la pandemia. Cuando a este gobierno, o a cualquiera, cuando a este gobierno lo confrontas no con otros datos, sino con datos reales, con datos contundentes, certificados, todo discurso, toda retórica se desmorona. Se desmorona porque los datos son reales, repito, no sus otros datos, o sea, no los 250, o creo que por ahí dicen que fue de muertos de la pandemia, no, yo dije 600 y tantos mil, son, como bien dices, redondeando, 700,000 muertos de la pandemia. Los 110,000 fallecidos por violencia, por el crimen, en fin, todos los que son datos duros, lo que son cifras de economía, de decreción del PIB, lo que nos afecta a todos en el bolsillo. Él habla de que sabe cuánto cuesta la tortilla y que el kilo de tortilla es su parámetro. Bueno, eso. Pues hasta ese dato. Sí, lo que dijo el doctor hace ratito, solamente ponles una lista y muéstrales cuánto valen las tortillas, cuánto vale el jitomate ahorita, cuánto vale el aguacate, cuánto vale la gasolina. El pueblo no entiende, pero eso sí lo entiende. Cuando algo le pega al pueblo, eso sí el pueblo lo entiende. Totalmente. Por eso, Juan, vuelvo a decir, en esta época de vacunas, la mejor vacuna para salvar a México se llama PIC. Piensa, investiga y cuestiona. Fíjate, por ejemplo, eso está muy bien. Sí. O sea, yo creo que de ahí debemos que partir. Y bueno, yo ahí cerraría mi participación, querida Isa. Pues sí, ya vamos a cerrar el programa. Yo nada más sí les voy a decir, soy una firme creyente de la transparencia y de la rendición de cuentas. Ese ha sido siempre mi lema como funcionaria pública que alguna vez fui y siempre será mi lema. No hay nada más desnegable que las mentiras, que querer engañar, que querer perjudicar y que amenazar, porque no es justo que a las personas de la tercera edad las hayan amenazado para ir a votar, diciéndoles que les iban a quitar, una pensión a las cuales ya tienen derecho ya por constitución, por ley, ¿sí? Así es. Entonces, no se vale todo lo que están haciendo. El engaño y la opacidad no deben de ir con las personas de bien, como nosotros, por ejemplo. Pues yo quiero agradecer la presencia, a Jesús Corona, que se tuvo que retirar. Le agradecimos mucho sus comentarios. También a ti, Juan, por siempre darnos tu apoyo, por haber estado presente en este programa. A ustedes. Sí, Jorge, como siempre, tus comentarios, muchísimas gracias. Tu pasión, sí. La pasión de Juan también, me dejaron hoy impresionada. Y a ti, Homero, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad nos interesaba muchísimo lo de la marcha, muchísimo, porque ustedes están creando la voz que necesitamos para poder decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Así es que, Homero, mis felicitaciones. Muchas gracias y soy yo el agradecido. Aquí estaremos siempre a sus órdenes y haciendo esto que nos nace por instinto, que es proteger a los nuestros. Empiezo por la parte reduccionista, que es la familia, en mi caso mis hijos, mi esposa, mis hermanos, pero eso potencializado a nuestro país, pues a defendernos unos a otros. Por eso el llamado a la unión y a la paz es el tema de esta marcha. Es basta de confrontaciones. Celebro que tanto Juan como Jorge, como el doctor,
hayan coincidido en esta parte de dejar de polarizar y de confrontar y de usar este lenguaje, lo dijo Juan muy acertadamente, de chairo y fifí, basta de estos pleitos en donde no, lo único que logramos es separarnos. Así que soy yo el agradecido, Isa, Juan, un honor. Jorge, un honor. también. El honor es mío. De partir aquí con ustedes, siempre a sus órdenes. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber escuchado el programa de Punto y Coma. Y recuerden, por favor, suscríbanse a UniAmérica. Buenas noches, que descansen y gracias. Hasta luego.